¿Alguna vez te has preguntado qué pasó realmente con los hijos de Tintán? Detrás del brillo y la fama del legendario Germán Valdés, se esconde una historia oscura y llena de misterios que pocos se han atrevido a contar. Los descendientes de Tintán vivieron bajo la sombra de un ídolo cuya genialidad rompió fronteras, pero cuya fama también trajo tragedias inesperadas. Desde conflictos familiares ocultos, secretos nunca revelados, accidentes misteriosos y enfermedades que marcaron a la familia, hasta rupturas y desencuentros que parecían alimentar la idea de una verdadera maldición sobre el apellido Valdés, cada hecho nos acerca más a una narrativa inquietante que mezcla éxito, envidia y desgracia. Algunos de sus hijos nunca lograron encontrar su propio camino en el mundo del espectáculo, otros fueron víctimas de comparaciones implacables, y todos cargaron con la pesada herencia de un legado que muchos celebran, pero pocos comprenden. Mientras exploramos estos misterios y tragedias, nos acercamos a preguntas que siguen sin respuesta. ¿Fue la fama de Tintán un regalo o una condena para sus hijos? ¿Hay realmente una maldición que persigue a la dinastía Valdés? Y lo más inquietante, ¿qué secretos aún permanecen enterrados, lejos de la mirada pública? Si quieres descubrir la verdad detrás de cada polémico detalle, te invito a quedarte hasta el final del vídeo, porque solo viendo todo el relato podrás entender la magnitud de estas revelaciones y comentarlas con conocimiento de causa. No olvides dejar tu me gusta y suscribirte al canal, porque tu suscripción es la forma en que YouTube entiende que este contenido merece ser recomendado a más personas, ayudando a que lleguemos a quienes realmente quieren conocer estos misterios. Además, si algo de esta historia te sorprendió, déjanos un comentario contándonos qué fue lo que más te impactó, porque queremos conocer tu opinión mientras desenterramos juntos los secretos más oscuros de la familia Valdés. La fama arrebatadora de Tintán, cuyo nombre real era Germán Valdés, no fue simplemente un fenómeno pasajero, su impacto en la cultura mexicana del siglo XX fue profundo y duradero, transformando para siempre la manera en que se concebía la comedia y la interpretación en el cine. Desde sus primeros pasos en el escenario, Tintán destacó por una personalidad explosiva, carismática y llena de creatividad, capaz de conectar con el público de forma inmediata, haciendo reír, emocionar y asombrar con la misma intensidad. Su estilo era innovador, mezclando elementos del pachuco estadounidense con la idiosincrasia mexicana, creando un personaje único que rompía esquemas y definía una época. Su dominio de la improvisación y la musicalidad, su capacidad de jugar con las palabras y gestos, y su talento para adaptarse a cualquier situación lo convirtieron en un ícono de la cultura popular, trascendiendo generaciones y fronteras. Sin embargo, este mismo estrellato generó un efecto inesperado sobre sus descendientes. Crecer bajo la sombra de alguien tan grande e influyente creó expectativas casi imposibles de cumplir. Cada movimiento de los hijos de Tintán fue observado y comparado con la genialidad de su padre, generando presión, exigencia y, en algunos casos, frustración por no alcanzar la misma magnitud de reconocimiento. La fama de Germán Valdés fue, al mismo tiempo, un legado y un desafío. Dejó una herencia artística impresionante, pero también la carga de una reputación tan intensa que condicionó la vida personal y profesional de sus hijos. Aún así, es imposible hablar de la influencia de Tintán sin admirar la forma en que transformó el entretenimiento mexicano, cómo abrió puertas para nuevas expresiones culturales y cómo su creatividad dejó una marca imborrable que todavía hoy inspira a comediantes y artistas. Su explosividad y su ingenio no solo construyeron una carrera brillante, sino que redefinieron lo que significaba ser un ícono en México, recordándonos que la grandeza puede ser tan inspiradora como desafiante para quienes vienen después. La combinación de talento, audacia y originalidad de Tintán sigue siendo un ejemplo de cómo la pasión y la personalidad pueden cambiar la historia, dejando un legado que, aunque difícil de igualar, sigue fascinando y emocionando a quienes descubren su obra y su vida. La vida de los hijos de Tintán tras la muerte del comediante estuvo marcada por una combinación de desafíos que pocos podrían imaginar, incluso para quienes crecieron bajo los focos del estrellato. A pesar del inmenso legado dejado por Germán Valdés, conocido por su genialidad y carisma en el cine mexicano, sus descendientes se enfrentaron a una realidad muy distinta de la fama que rodeaba a su padre. El reconocimiento que podría haberles abierto puertas y oportunidades muchas veces no se materializó, y muchos de ellos tuvieron que luchar por su propia identidad, intentando destacar sin depender del brillo del apellido Valdés. Las dificultades económicas también fueron una constante para algunos de los hijos, que no lograron replicar el éxito de Tintán ni disfrutar plenamente de la estabilidad que la fama de un ídolo podría haber proporcionado. A esto se sumaba la presión incesante de los medios de comunicación,
que no solo esperaban que continuaran el legado artístico de su padre, sino que también buscaban detalles de sus vidas personales, amplificando cualquier error o fragilidad. Crecer bajo esta atención constante transformó experiencias comunes de la infancia y la juventud en situaciones de estrés y ansiedad, haciendo que cada decisión y cada paso en la vida adulta resultaran más complicados. Entre comparaciones inevitables, expectativas poco realistas y la necesidad de demostrar su propio valor, los hijos de Tin Tan tuvieron que desarrollar resiliencia y, en muchos casos, afrontar sentimientos de frustración y soledad. Aún así, el recuerdo y el amor por su padre permanecieron como un punto de referencia, un vínculo que los guiaba, pero que al mismo tiempo les recordaba la enorme sombra bajo la cual vivían. Esta combinación de falta de reconocimiento, dificultades económicas y presión mediática ilustra de manera profunda el precio de crecer alrededor de una leyenda, mostrando que detrás de la sonrisa y el éxito de Tin Tan existía una realidad compleja y, a menudo, dolorosa para sus descendientes, que tuvieron que navegar entre la herencia, las expectativas y la búsqueda de su propia identidad sin dejar jamás de honrar el legado de su icónico padre. La historia de la familia Valdés, y en particular de los hijos de Germán Valdés, conocido mundialmente como Tin Tan, está marcada por una serie de tragedias que parecen desafiar toda lógica y que, para muchos, refuerzan la idea de una maldición familiar. Desde muy temprana edad, los hijos del icónico comediante vivieron bajo la enorme presión de un legado que combinaba fama, expectativas y un estándar de excelencia casi imposible de alcanzar. Las noticias de accidentes inesperados, enfermedades graves y episodios misteriosos han sido constantes a lo largo de los años, dejando una sensación de fragilidad y vulnerabilidad que contrasta con la imagen alegre y despreocupada que siempre proyectó su padre en el cine y la televisión. Algunos de los descendientes enfrentaron enfermedades crónicas o problemas de salud que limitaron sus posibilidades de desarrollar una carrera artística, mientras que otros sufrieron accidentes que, curiosamente, ocurrieron en momentos clave de sus vidas, generando suspicacias y teorías sobre fuerzas más allá de lo visible. A esto se suman los conflictos familiares internos, donde rivalidades, desencuentros y secretos escondidos han hecho que los lazos sanguíneos se tornen complejos y difíciles de entender para quienes los observan desde afuera. Estos episodios no solo afectaron emocionalmente a los hijos de Tin Tan, sino que también moldearon la percepción pública de la familia, creando un halo de misterio alrededor de su historia. La idea de una maldición familiar surge entonces como una forma de explicar lo inexplicable, una narrativa que combina tragedia, azar y la presión de un nombre que pesa demasiado. Sin embargo, detrás de cada incidente, también se percibe la resiliencia de los Valdés, quienes a pesar de todo han buscado construir sus propias vidas, enfrentando desafíos que van más allá de la fama heredada. Esta combinación de sucesos desafortunados y la lucha por superar el peso de un apellido histórico hace que la historia de los hijos de Tin Tan sea tan fascinante como humana, recordándonos que la fama y el éxito no siempre protegen a quienes los heredan, y que incluso los linajes más célebres pueden tener sombras profundas que contar. Crecer bajo la sombra de un ícono como Tin Tan no fue una tarea sencilla para sus hijos, y el impacto emocional de esta comparación constante marcó profundamente sus vidas. Desde pequeños, cada gesto, cada decisión y cada logro eran medidos en relación con la enorme figura de su padre, un hombre que no solo revolucionó el cine mexicano con su estilo único y su carisma inigualable, sino que también se convirtió en un símbolo cultural que millones admiraban y recordaban con nostalgia. La presión de estar a la altura de semejante legado generó en ellos una carga que pocos podían comprender. Cualquier error o desviación de las expectativas se sentía amplificado, mientras que sus propios éxitos a menudo eran minimizados o percibidos simplemente como intentos de imitar al gran Germán Valdés. Esta constante comparación provocó sentimientos de inseguridad y frustración, ya que la identidad personal de cada hijo quedaba eclipsada por el brillo inalcanzable de su padre. En ocasiones, esto derivó en conflictos internos y con la familia misma, pues algunos buscaban diferenciarse radicalmente, mientras que otros intentaban emular su estilo o seguir sus pasos en la industria del entretenimiento, enfrentándose así a críticas tanto del público como de los medios. Además, el cariño y la admiración del público por Tin Tan, aunque positiva para la memoria del artista, se convirtió en un recordatorio diario de lo que se esperaba de ellos, haciendo difícil celebrar sus propios logros sin sentir que siempre quedaban a la sombra de un gigante. A pesar de estas dificultades, algunos encontraron formas de honrar el legado de su padre mientras construían su propia identidad, aprendiendo a valorar tanto la herencia cultural que recibieron como la importancia de forjar un camino personal.
Este proceso de equilibrar admiración y autonomía emocional refleja cómo la fama de un icono nacional puede afectar profundamente a sus descendientes, enseñándonos que detrás de la sonrisa y el talento de los artistas reconocidos existe también un efecto duradero y humano sobre quienes crecieron junto a ellos. Crecer bajo la sombra de Tin Tan no fue simplemente una cuestión de privilegio, sino un desafío emocional constante que moldeó la forma en que sus hijos percibieron el éxito, la identidad y la importancia de construir su propio legado. La familia Valdés, conocida por su legado en el cine y la comedia mexicana, siempre ha estado rodeada de historias fascinantes, pero también de relaciones complicadas que han marcado profundamente a sus miembros. Entre los hermanos, la fama de Tin Tan y su carisma arrollador crearon dinámicas difíciles de equilibrar. Algunos sintieron que vivir bajo la sombra de Germán Valdés era una carga imposible de superar, mientras que otros buscaban activamente su propio camino, generando tensiones y rivalidades que, aunque silenciosas, dejaron cicatrices en la familia. No era solo una cuestión de celos profesionales, sino también de expectativas y comparaciones constantes. Cada decisión de los hijos y sobrinos se veía inevitablemente reflejada contra el éxito legendario de los Valdés originales, creando un escenario donde la admiración y la frustración coexistían de manera compleja. Además, los conflictos no se limitaban a los hermanos directos. Los vínculos con otros miembros famosos de la familia también eran fuente de disputas y malentendidos. Las diferentes carreras, los contratos, la exposición mediática y las decisiones personales muchas veces chocaban, generando desencuentros que, aunque en público podían parecer leves o anecdóticos, en la intimidad familiar dejaban tensiones difíciles de resolver. Aún así, pese a estos conflictos, la familia Valdés muestra un entrelazado de afecto y respeto mutuo que, aunque a veces roto por rivalidades y diferencias, nunca desaparece por completo. Cada anécdota de sus miembros refleja cómo el amor familiar puede coexistir con disputas y cómo la fama puede magnificar cada detalle, convirtiendo situaciones cotidianas en episodios de gran repercusión emocional. Explorar estas relaciones nos permite comprender mejor no solo la vida de Tin Tan y sus descendientes, sino también cómo las familias de artistas enfrentan retos únicos, rivalidades profesionales, comparaciones inevitables y la constante tensión entre proteger el legado familiar y buscar la propia identidad. Todo mientras permanecen bajo el ojo público y la fascinación de los admiradores de varias generaciones. Los secretos y escándalos poco conocidos que rodean a los hijos de Tin Tan son un terreno fascinante que combina intriga, humanidad y la complejidad de vivir bajo la sombra de un ícono. Aunque Germán Valdés conquistó al público con su talento y carisma, su familia enfrentó desafíos que rara vez llegaron a los titulares. Entre romances discretos y relaciones conflictivas, algunos de sus hijos navegaron el mundo del amor y la fama con cautela, intentando mantener su vida privada lejos de los reflectores, mientras otros sucumbieron a la presión mediática y a la curiosidad del público, provocando rumores y malentendidos. Las rupturas inesperadas y los desacuerdos familiares reflejan no solo conflictos personales, sino también la tensión de crecer en un entorno donde cada acción podía ser comparada con el legado de Tin Tan. Decisiones controvertidas sobre carreras, amistades y alianzas profesionales también marcaron sus caminos, algunas de las cuales sorprendieron a quienes esperaban que siguieran los pasos de su famoso padre, y otras que revelaron la búsqueda de identidad y autonomía en medio de expectativas imposibles. Lo más llamativo de estos secretos es cómo, a pesar de la fama familiar, muchos de sus hijos eligieron mantener un perfil bajo, escondiendo historias que combinan amor, desilusión y elecciones difíciles que reflejan la fragilidad humana detrás del brillo mediático. Estas historias poco conocidas nos muestran que detrás del apellido Valdés hay vidas complejas, con decisiones que, aunque a veces polémicas, son parte de un intento de construir una identidad propia, lejos del peso de la fama de Tin Tan, y nos recuerdan que incluso los descendientes de leyendas enfrentan dilemas, errores y aprendizajes que merecen ser comprendidos con empatía y curiosidad. La decadencia de la fama es un fenómeno que, aunque parece inevitable, tiene un impacto mucho más profundo cuando se trata de familias que cargan con un legado imposible de igualar. Los hijos de Tin Tan, por ejemplo, crecieron bajo la sombra de un ícono del cine mexicano cuya personalidad carismática y talento innato dejaron una marca imborrable en la historia del entretenimiento. Desde muy jóvenes, se enfrentaron a la expectativa de replicar un éxito que no solo era extraordinario, sino también único, y pronto se dieron cuenta de que ningún esfuerzo podría compararse con la magnitud del legado de su padre. Esta presión constante no solo limitó sus oportunidades profesionales, sino que también influyó profundamente en su vida personal, generando sentimientos de frustración,
inseguridad y en algunos casos, incluso aislamiento. Mientras el público y la prensa los comparaban constantemente con Tintán, los hijos luchaban por encontrar su propia identidad, intentando destacar en áreas creativas o profesionales distintas, pero siempre enfrentándose a la sombra del apellido Valdés. La fama de su padre, que había abierto puertas y creado admiración, paradójicamente también se convirtió en una barrera, porque cualquier éxito que lograban era visto como insuficiente o como un intento de imitar a su progenitor, lo que minaba su autoestima y afectaba sus relaciones interpersonales. A medida que los años pasaban, algunos descendientes optaron por alejarse del ojo público, otros intentaron mantenerse vinculados al mundo del espectáculo sin lograr el reconocimiento esperado, y muchos enfrentaron las consecuencias de vivir con una expectativa inalcanzable. Esta decadencia no se limita a lo profesional, también refleja un impacto emocional profundo. El peso de un apellido famoso puede convertirse en una carga silenciosa que afecta decisiones, relaciones familiares y la percepción que uno mismo tiene de su propio valor. En definitiva, la historia de los hijos de Tintán es un ejemplo de cómo la fama, aunque gloriosa y deseada, puede ser un terreno complejo y doloroso para quienes nacen bajo su sombra, recordándonos que el éxito de una generación no garantiza bienestar ni reconocimiento para la siguiente, y que cada vida merece ser valorada por sus propios logros y no únicamente por el legado que porta. La familia Valdés, iconos del cine y la comedia mexicana, siempre ha estado rodeada de un halo de misterio que va mucho más allá de su talento en la pantalla. Desde Germán Valdés, mejor conocido como Tintán, hasta sus hermanos y descendientes, las historias que los rodean están llenas de rumores, leyendas y sucesos extraños que parecen desafiar la lógica y la razón. Muchos aseguran que la fama arrolladora de Tintán, su carisma desbordante y su capacidad para conquistar a millones de fans no solo trajo fortuna y reconocimiento, sino también una especie de energía intensa que afectó de manera inesperada a su familia. Se habla de accidentes inexplicables, separaciones abruptas y dificultades financieras que afectaron a algunos de sus hijos, situaciones que algunos relacionan con la idea de una maldición que acecha a los Valdés. Las leyendas urbanas narran encuentros misteriosos, comportamientos extraños en familiares y coincidencias inquietantes que parecieran repetir patrones a lo largo de las generaciones. A esto se suma el hecho de que varios de los descendientes de Tintán nunca lograron la fama ni el éxito que alcanzó su progenitor, lo que alimenta la percepción de que el legado de los Valdés es a la vez un regalo y una carga. Entre los hermanos Valdés, se cuentan historias de rivalidades ocultas, disputas por el reconocimiento y secretos familiares que permanecen fuera del ojo público, alimentando la curiosidad de quienes buscan comprender la vida detrás del telón de la comedia. Aunque muchas de estas historias pueden tener explicaciones racionales, la combinación de tragedias personales, coincidencias inquietantes y el peso de un apellido que marcó una época ha dado lugar a relatos que se transmiten como leyendas, fascinando a seguidores del cine de oro mexicano y a quienes disfrutan de los secretos de las familias famosas. Al final, la historia de la familia Valdés nos recuerda que la fama y el talento pueden brillar intensamente, pero también traer consigo sombras inesperadas, y que detrás del carisma y las risas de Tintán existe un mundo de misterios que sigue despertando intriga y admiración hasta hoy. La influencia de la industria del cine mexicano en la vida de los hijos de Tintán fue mucho más profunda de lo que muchos podrían imaginar, y se refleja en cada decisión, oportunidad perdida y reto que enfrentaron a lo largo de los años. Crecer con un apellido que era sinónimo de genialidad y carisma en la pantalla trajo consigo no solo reconocimiento, sino también una presión constante por estar a la altura de un legado que parecía inalcanzable. La industria del cine, que en la época dorada favorecía a unos pocos elegidos, a menudo operaba bajo un sistema de favoritismos que determinaba quién tenía acceso a roles importantes, quién podía brillar y quién quedaba relegado a un segundo plano, sin importar su talento o esfuerzo. Para los descendientes de Tintán, esto significó enfrentarse a barreras invisibles. Mientras algunos compañeros de generación podían abrirse camino más fácilmente, ellos debían lidiar con comparaciones permanentes con la figura de su padre, críticas que surgían no solo del público, sino de productores, directores y colegas que los miraban con escepticismo. La presión de mantener el legado familiar en un contexto cambiante se intensificó cuando el cine mexicano evolucionó, y los géneros, el público y las tendencias comenzaron a transformarse, dejando menos espacio para quienes buscaban seguir los pasos de un ícono clásico. Esta combinación de favoritismos, exclusión y expectativas desmesuradas moldeó sus decisiones profesionales y personales, muchas veces generando frustración, inseguridad y un sentimiento de injusticia que marcó su desarrollo emocional y artístico. A pesar de estos desafíos,
algunos lograron encontrar su propio camino, adaptándose a los cambios, reinventándose y demostrando que, aunque la sombra de Tin Tan era gigante, también podían construir su identidad y aportar algo único a la cultura que su padre ayudó a consolidar. En definitiva, la industria del cine mexicano no solo fue un escenario de oportunidades, sino también un terreno complejo donde la fama heredada podía convertirse tanto en un privilegio como en un peso difícil de soportar, enseñando lecciones sobre resiliencia, expectativas y la manera en que la historia familiar influye en la vida profesional de las nuevas generaciones. El legado de Tin Tan, conocido mundialmente por su talento, carisma y humor inigualable, va mucho más allá de su contribución al cine y la comedia mexicana. Representa una lección profunda sobre la complejidad de la fama y cómo un apellido puede ser tanto un privilegio como una carga insuperable. Tener el apellido Valdés abrió puertas que a muchos otros habrían permanecido cerradas, permitió acceso a escenarios, oportunidades y reconocimiento que solo unos pocos logran alcanzar en toda su vida, pero también creó expectativas imposibles de cumplir, comparaciones constantes y una presión silenciosa que acompañó a sus hijos y descendientes a lo largo de los años. Crecer bajo la sombra de un ídolo universal no es sencillo, cada gesto, cada elección y cada fracaso son amplificados por la historia familiar y por la mirada del público, y esto puede generar una sensación de vulnerabilidad emocional que pocas veces se comprende desde fuera. La fama de Tin Tan dejó una huella indeleble en la memoria colectiva, pero también enseñó que el éxito, por más brillante que parezca, tiene un lado oscuro. El brillo de la fama puede eclipsar la vida personal, generar conflictos familiares, y hacer que los logros de los descendientes sean evaluados a través del prisma de un legado que no siempre pueden controlar. Esta reflexión final nos invita a considerar que detrás de los aplausos y la risa de los escenarios existe una fragilidad humana que toca incluso a quienes parecen inalcanzables, que la fama no garantiza felicidad ni estabilidad, y que cada apellido famoso lleva consigo historias no contadas de esfuerzo, sacrificio y desafíos invisibles. La historia de la familia Valdés nos recuerda que los legados se heredan de manera compleja, que la admiración pública no siempre se traduce en bienestar personal y que cada generación debe encontrar su propio camino para reconciliarse con el pasado, aprender de él y transformar la carga de un nombre en una lección sobre resiliencia, humildad y el verdadero valor de la identidad individual. En última instancia, el legado oscuro de Tin Tan nos enseña que el éxito y la fama son solo una parte de la vida, y que la verdadera medida del legado no está solo en la gloria que dejamos, sino en cómo enfrentamos los desafíos que esa gloria impone a quienes vienen después. La historia de los descendientes de Tin Tan revela un legado complejo donde la fama y el talento de Germán Valdés dejaron una huella imborrable, pero también una carga difícil de soportar. Entre secretos familiares, tragedias inesperadas y comparaciones implacables con un ídolo, sus hijos enfrentaron desafíos que pocos podrían imaginar, mostrando que incluso los apellidos más gloriosos pueden esconder sombras profundas. Las leyendas sobre maldiciones familiares y misterios no resueltos nos recuerdan que la fama no garantiza felicidad ni estabilidad, y que cada generación lucha por encontrar su propio camino bajo el peso de un nombre famoso. Esta historia concluye que la gloria de Tin Tan siempre estará acompañada de su lado oscuro, enseñándonos lecciones sobre éxito, fragilidad humana y la complejidad de crecer en la sombra de un ícono. Si has llegado hasta aquí, el canal te lo agradece y esperamos que no te hayas olvidado de suscribirte para estar al tanto de todo lo relacionado con el mundo de las celebridades que tanto han influido en nuestras vidas. Hasta el próximo vídeo.